La zona euro. ¿Qué es la zona euro? Eurozona es el nombre que recibe el conjunto formado por los países que utilizan el euro como divisa oficial desde 1999. Los países cuyos estados son miembros de la Unión Europea forman la Unión Económica y Monetaria Europea. La zona comprende además otros estados y territorios que tienen acuerdos con la Unión, así como algunos países que utilizan el euro aún en ausencia de acuerdos. El sistema financiero está formado por los bancos centrales de cada país, junto con el Banco Central Europeo, máxima autoridad en política monetaria. La autoridad económica la maneja el Eurogrupo y la política la Comisión Europea. Actualmente hay 17 estados miembros. Algunos países y territorios que utilizan monedas que desaparecieron con el euro, ahora, a través de acuerdos con la Unión Europea, pueden utilizarla. Otros territorios utilizan también el euro según acuerdo con la Unión Europea, aunque no tienen autorización para acuñar monedas y billetes propios. Algunos precedentes. Desde finales de 2009, el miedo a una crisis de deuda soberana comenzó a crecer entre los inversores por el aumento de los niveles de deuda privada y pública en todo el mundo, al tiempo que se producía una ola de degradaciones en la calificación crediticia de la deuda gubernamental entre diferentes estados europeos. Las causas de la crisis eran diferentes según el país. En muchos de ellos, la deuda privada surgía como consecuencia de una burbuja en el precio de los activos inmobiliarios, que fue transferida hacia la deuda soberana, y ello como consecuencia del rescate público de los bancos quebrados y de las medidas de respuesta de los gobiernos a la debilidad económica post-burbuja. La estructura de Eurozona, como una unión monetaria sin unión fiscal, contribuyó a la crisis y tuvo un fuerte impacto sobre la capacidad de los líderes europeos para reaccionar. Por tanto, la crisis de la deuda soberana europea ha surgido por una combinación de factores complejos, entre los que se encuentran la globalización de las finanzas, las fáciles condiciones de acceso al crédito durante el periodo 2002-2008 que impulsaron a prácticas de préstamo y endeudamiento arriesgado, los desequilibrios en el comercio internacional, las burbujas inmobiliarias que al término de ese periodo estallaron, el debilitamiento del crecimiento económico a partir de 2008, las decisiones de política fiscal, así como el enfoque utilizado por varios países para rescatar a sus instituciones bancarias en problemas, al asumir las deudas privadas socializando las pérdidas. El caso de España. España se incorporó a la zona euro con una inflación elevada en relación con la media de los países que la integran. El tipo de interés real de España en el inicio fue inferior que el resto de los países. El crecimiento en los precios deterioró la competitividad, aumentando las importaciones, reduciendo las exportaciones y por consiguiente crecieron las necesidades externas de financiamiento. Debido a esto, España pidió ayuda a la zona euro para sanear e inyectar capital a la banca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir del 2008. Se han debilitado sectores como servicios, industria, construcción. La inyección de capital directa a la banca española con un tope de unos 100.000 millones de euros se hará desde el Fondo de Rescate Europeo sin pasar por el Estado. La condición es que el Banco Central Europeo pase a ser un supervisor único del sector bancario en la eurozona. En la actualidad, la cifra de desempleo en España alcanza un 23%. El caso de Grecia. El problema de Grecia no es nuevo, data desde el año 1999. La Unión Europea siempre ha tenido sus dudas sobre la economía griega, habiendo condicionado su entrada al mercado europeo hasta el año 2001, cuando este país dramáticamente cortó los niveles de inflación y las tasas de intereses. Sin embargo, en el 2004, Grecia todavía no había cumplido los requisitos de la zona europea y por el contrario, el déficit se estaba incrementando. En el 2005 hubo un cambio de gobierno, salieron los socialistas y entraron los conservadores, quienes inmediatamente impusieron un plan económico de austeridad destinado a frenar el gran déficit. Es importante mencionar que Grecia fue el primer país del euro en tener que pedir el rescate, lo hizo en el mes de abril de 2010. El país heleno ya hizo, como la zona euro, ha aprobado rescates para su economía, incluida una quita de su deuda pública. Desde 2010 no para de subir el coste de la vida. La situación económica y política de Grecia, lejos de mejorar, se ha deteriorado. A pesar del acuerdo con los acreedores para rescatar el sector público en Grecia, la recesión y fuga de capitales amenazan con crear una crisis de mayores proporciones. Los bancos griegos no pudieron recapitalizarse por incertidumbre política. Se han realizado ya dos rescates a Grecia con un valor de 240.000 millones de euros. En los últimos 2 años de recortes, el salario medio de los griegos se ha reducido en torno a un 30%. 1 de cada 3 griegos vive por debajo del umbral de la pobreza relativa y el número de personas sin hogar supera ya los 20.000. El desempleo juvenil es el más alto de la Unión Europea.
es difícil predecir el impacto que tendría en los mercados financieros la salida de Grecia de la zona euro, por lo que los proveedores extranjeros podrían interrumpir el suministro hasta que la situación se calme, provocando escasez aguda de bienes básicos, derivando en una crisis de producción y alimentaria, además de la caída de las divisas y la pérdida de confianza y credibilidad en el bloque europeo. Arrastraría en efecto dominó a otras economías vulnerables como España e Italia. El caso de Irlanda. Este fue uno de los países que fue inicialmente rescatado después de la crisis financiera que se presentara en la zona euro. Se ha logrado reducir el déficit público de un 32 a un 10%. Las exportaciones han crecido y la economía ha crecido más de lo previsto. Sin embargo, se pueden mostrar algunos aspectos negativos como un incremento en la tasa de desempleo. Por lo tanto, muchos irlandeses han debido trasladarse a otros países cercanos. Se han presentado situaciones negativas, por ejemplo, con las personas o empresas que habían consumido hipotecas y que no han podido saldar estos créditos que habían solicitado. También se han tomado algunas previsiones debido al miedo existente respecto de una posible reducción de las exportaciones. El caso italiano. La situación de Grecia ha arrastrado en efecto dominó a otras economías europeas. Tal es el caso de la recesión de Italia. Esta se profundizó en el segundo semestre, en el que la economía se contrajo 2.5% a tasa anual. Esto golpeará la recaudación impositiva, el empleo y el gasto del consumidor. Italia ha sido una de las economías de más bajo crecimiento dentro de la zona euro por más de una década y ahora está inmersa en la crisis de la deuda, mientras sus costos de endeudamiento se aproximan a niveles considerados insostenibles. Los inversores están cada vez más preocupados por la capacidad de Italia para reducir una deuda pública que equivale a 123% de su Producto Interno Bruto. El primer ministro italiano aprobó medidas de austeridad para ahorrar más de 20.000 millones de euros a fines del año pasado para contener la crisis. Pero el plan golpeó la confianza del consumidor y profundizó la recesión. Haremos mención a algunos datos del Estado italiano. 1 millón de desempleados en 4 años. El nivel en febrero llegó a 9.3% de la población activa, lo que significa una tasa récord en el país. El desempleo entre los jóvenes ya incorporados a la actividad productiva supera el 30%. Algunas de las principales víctimas de la recesión han sido las pequeñas y medianas empresas, que durante años fueron el motor del milagro italiano. La recesión ha golpeado a todos los distritos industriales, así como otras empresas han decidido llevar su producción al extranjero, donde los costos son menores y los mercados más prometedores. Asimismo, la crisis ha traducido un aumento de la pobreza en Italia, la cual afecta a 8.3 millones de personas. En un mes, 50 pequeños empresarios se han quitado la vida arruinados por el sistema bancario y político. Europa hoy. La crisis de la deuda de Europa, que ya lleva 2 años y medio, ha golpeado aún más a una confianza que ya estaba frágil tras el fuerte daño que sufrió durante la crisis financiera de 2008-2009 y ahora está afectada por las preocupaciones de que la endeudada Grecia pueda dejar el euro y que España e Italia puedan requerir rescates que el bloque a duras penas puede permitirse. La crisis económica de la zona euro volvió a caer en julio ante una profundización del declive de la actividad del bloque y un aumento del pesimismo entre los gerentes de las fábricas y los negocios, al tiempo que las especulaciones sobre una posible salida griega del euro habrían acentuado estos temores. Un empeoramiento de la percepción en todos los sectores, principalmente en el de servicios, hizo bajar el índice de la confianza. En junio fue de 89,9 y en julio de 87,9. La confianza empresarial cayó por 5º mes consecutivo. Después de que la economía de la zona euro se estancó en el primer trimestre de 2012 y probablemente se contrajo en el segundo, los datos de la confianza apuntan a un nuevo retroceso en el tercer trimestre. Para todo el 2012 se prevé que la economía se contraiga en un 0,3% según el Fondo Monetario Internacional. Nouriel Roubini, economista norteamericano que pronosticó la crisis financiera del 2008, afirma que la zona euro se derrumbará dentro de medio año. Manifiesta que Europa ya no tiene reservas de tiempo y el panorama es negativo, no solo para la economía griega, sino también para la italiana y la española. Está cada vez más claro que los enfoques actuales no conducen al equilibrio. Alemania espera que Italia y España superen las dificultades de alguna manera y que Grecia se mantenga en la zona euro. Pero la situación de Italia y España está empeorando y el mercado no tiene dudas. O logran una unión presupuestaria, bancaria y de transferencia o el euro va a desaparecer. Grecia está en recesión económica y avanza rumbo a la depresión. Otros economistas comparten su opinión, destacando que la zona euro se desliza por una pendiente. Durante el último par de años, Europa ha salido adelante de una serie de hitos complejos de su crisis de deuda. Sin embargo, este mes de septiembre se perfila como un momento de la verdad, en momentos en que las autoridades están quedando cortas de opciones para salvar la moneda común. Este mes, un tribunal alemán anunciará un fallo que podría neutralizar al nuevo fondo de rescate de la zona euro, Holanda, que se opone a los rescates. Votará en elecciones. Grecia tratará de renegociar su salvavidas financiero y se tomarán decisiones sobre si los contribuyentes sufrirán enormes pérdidas sobre los préstamos estatales a Atenas. Además de eso, la zona euro debe decidir cómo ayudar a sus próximas fichas de dominó tan variantes que son España e Italia, o qué hará si una o ambas ceden. Desde que estalló la crisis en enero de 2010, la zona euro ha tenido que rescatar a peces relativamente pequeños, como Grecia, Irlanda y Portugal.
luego de que estos perdieron la capacidad de financiar sus déficits presupuestarios y obligaciones de deuda mediante préstamos comerciales a precios asequibles. Ahora, dos economías mucho más grandes están en la línea de fuego y las autoridades deben considerar soluciones cada vez más radicales. Si España, quien es la cuarta mayor economía de la zona euro, pierde la financiación asequible en el mercado, la próxima ficha dominó con riesgo de caer es Italia, la tercera mayor economía de la zona euro y un miembro del grupo G7 de las naciones más ricas. Un rescate para España sería probablemente el doble que los que han costado de Grecia, Irlanda y Portugal juntos, mientras que la economía italiana es 2 veces tan grande como la de España. ¿Qué pasa con la crisis en América Latina? Va a depender mucho de cuánto Europa pueda contener la crisis financiera por la que está pasando, ¿no? Europa en este momento tiene todas las herramientas como para defenderse de esta crisis, pero tiene toda una economía política que le dificulta usar esas herramientas.